Tema 13. Integrales definidas, aplicaciones. Bueno, en este tema, que lo voy a hacer súper corto, lo que interesa es que entiendas lo que es lo que significa una integral definida y que va a representar el área de la curva, y posibles aplicaciones. Va a ser muy corto. Hasta ahora lo que habíamos visto es lo que es una integral indefinida, es decir, si teníamos una función, por ejemplo 3x² más 5, la integral es el conjunto de funciones, siempre multiplicando por diferencial de x, cuya derivada nos producía esto. E iban a ser unas funciones primitivas y van a ser infinitas porque siempre sumándole cualquier constante, la derivada de esto nos producía esta función. De manera que la integral de esta es esta función. Esos son el conjunto de las infinitas funciones que nos daban 3x² más 5, eran las integrales indefinidas. El concepto de integral definida es muy sencillo. Básicamente lo que significa es que si en esta función y igual a f de x tenemos los puntos a y b, no voy a hacer grandes demostraciones, y tenemos la función y, pues la integral definida, y la vamos a escribir así, la integral de la función f de x diferencial de x, es decir, igual que lo anterior, igual que si fuera una integral indefinida, acuérdate siempre que tienes que poner el diferencial de x, pero vamos a poner un valor a y un valor b en este lado del símbolo de la integral. Al valor a le llamamos límite inferior, no tiene nada que ver con el concepto de límite, no te asustes, y al b le llamamos límite superior. ¿Y qué sentido tiene una integral definida? Pues una integral definida sencillamente lo que nos está diciendo es el área que se produce desde el punto A, trazamos una vertical, desde el punto B trazamos una vertical, y lo que nos está diciendo, si resolviéramos esa integral, es el área que se forma entre la curva, el valor x igual a A y el valor y igual a B. Yo creo que el concepto es muy claro. Pero lo que tenemos que saber es cómo se calcula una integral definida, y para eso vamos a utilizar la regla de Barrow. La regla de Barrow lo que dice es que si una integral indefinida nos daba f de x más una constante, acuérdate, lo que dice la regla de Barrow es que si tenemos la integral definida entre a y b, el resultado es la función en a, la función en b, la función primitiva en b, menos la función primitiva en a. La constante se ha ido porque al restar, aquí la clave es que vamos a ver la primitiva metiendo el valor a y la primitiva metiendo el valor b. Y lo vamos a restar. Las constantes al restarse se va. Y esta es la regla de Barrow. Por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer la integral definida entre 0, que es el límite inferior, y 1 de la función, vamos a buscar una función fácil, 4x por diferencial de x, lo que tenemos que hacer es hacer la integral, como siempre, de 4x diferencial de x. Bueno, correctamente no deberíamos decir que es una igualdad, sino que para calcular eso
Ponemos una flecha, es importante que lo que no sea igual no pongas que es igual. Calcularíamos esto. ¿Cuál es la integral de 4x? Pues la integral de 4x será sacar fuera el 4 y hacer la integral de x, que va a ser 1/2 de x al cuadrado, ¿vale? Más c. Esa sería la integral indefinida, perdón. Por si acaso lo comprobamos. Esto que nos queda, 2x cuadrado. La derivada de 2x cuadrado es 2 por 2x, es decir, 4x. Es correcta la integral. Por lo tanto, si la integral indefinida de esta función es esta, la integral definida entre 0 y 1 va a ser tan sencillo como en esta función meter primero el valor 1, que será 2 por 1 que hemos metido, más la constante si quieres, pero la constante ya es innecesaria, y restarle el valor en 0. 2 por 0 más la constante. Evidente, este se va con este, por lo tanto no queda bien que lo pongas, es mejor que no pongas estas cosas y que te quedes con la función primitiva en 1 menos la función primitiva en 0. Esto está chupado. Evidentemente esto va a quedar 2 menos 0 es igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si esta es la función y igual a f de x, pues entre el punto 0, vamos a hacer que la función hace así, entre el punto 0 y el punto 1, el área que se forma entre la curva, el punto 0, el 1 y el eje de las x, ¿cuánto vale? Pues esto vale 2. Voy a ponerlo en negro. 2. Porque la integral definida es el área entre dos puntos, el 0 y el 1, y la curva. En cuanto a las propiedades, la primera es obvia, es decir, si tenemos una integral definida entre un valor a y el mismo valor a, como la integral definida lo que está definiendo es un área entre dos puntos, si este punto a es igual a este punto a, el área que hay entre a y a es infinitesimal, es 0. Por lo tanto, el resultado de la integral definida entre a, un valor a y un valor a, es igual a 0. Es decir, si te dicen la integral entre 7 y 7 de 5x cuadrado por diferencial de x, no hay que hacer nada, es 0, porque 7 y 7 producen un área que es un filetillo fino que ni existe. Insisto en que siempre la resta tiene que ser la función en b de la x más grande menos la x más pequeña. Y eso nos va a producir un área que es este de aquí. Entonces, la segunda cuestión importante es que las áreas que están por encima del eje de las x son positivas. Es decir, si al hacer una integral definida entre a y b nos da mayor que 0, de lo que estamos hablando es de un área que está en el eje en esta parte. Si por el contrario, al hacer la integral entre a y b, entre el punto a y el punto b de una función nos sale que es menor que 0, lo que nos está diciendo es que el área que se produce es negativa. Esto ocurre porque el f de x es negativa y nos va a producir un área negativa. El área negativa, el significado del área negativa es, si te sale un número negativo, es que es un área en la parte negativa. No sé si esto lo ves claro. Es decir, la integral tiene unos signos algebraicos que podrán ser positivos o negativos. Por lo tanto, y esto es muy importante tener claro que las áreas
que se obtienen por las integrales definidas tienen su signo. Por lo tanto, una función que en unas partes sea positiva, el área saldrá positiva, aquí saldrá positiva y aquí saldrá negativa. Por lo tanto, si a nosotros nos preguntaran el área entre el punto A y el punto B, tendríamos que hacer evidentemente la integral definida o bueno, no tan evidentemente. Pensaríamos que es la integral definida entre A y B, pero al hacer la integral definida entre A y B, lo que nos va a ocurrir es que estamos haciendo la integral en la que esto es positivo, y estas partes son negativas, es decir, lo que va a quedar, si esto es, por ejemplo, A sub 1, el área este le llamamos A sub 1, el área este le llamamos A sub 2 y el área este A sub 3, la integral definida de f de x por diferencial de x va a ser A sub 1 menos A sub 2 más A sub 3. Es decir, si lo que estamos pensando es que nos va a dar el área total, no es cierto porque se están restando las positivas menos las negativas. Por lo tanto, si lo que quisiéramos hacer realmente fuera la suma de A sub 1, es decir, el área total, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, lo que tendríamos que hacer es saber cuáles son estos puntos de corte de la función, es decir, las raíces, y hacer tres integrales. Haríamos la integral, es decir, si esto es A, si esto es, vamos a ponerle otro, esto es C y esto es D, tendríamos que hacer la integral entre A y C de la función más la integral CD de la función más la integral dB de la función. Pero evidentemente esta, que nos va a salir negativa, la tendríamos que poner en positiva. Es decir, tendríamos que calcular cada área de manera independiente, considerar las positivas y sumarlas. Porque si hacemos la integral completa desde el punto A hasta el punto B, como he dicho antes, nos va a ir poniendo estas positivas y nos va a restar esta, con lo que no va a ser lo que estamos buscando. Si lo que tenemos son dos funciones y queremos saber el área que está entre ambas, entre dos puntos, entre el punto A y el punto B, si trazamos esto, si la función f es siempre superior a la g, lo que nos va a quedar es que el área es la resta. Lo que vamos a tener que hacer es la resta de f de x menos g de x. Es decir, si queremos saber ese área, lo que tendremos que hacer es la integral entre a y b de la función resta. ¿Y cuál es la función resta? F de x menos g de x multiplicado por diferencial de x, como siempre, entre el punto A y el punto B. Y con eso obtenemos una superficie que está limitada por A y B en su parte vertical y en su parte curva por la curva f y por la curva g. Ojo, esto es así si la función f es superior a la g siempre. Aunque tenga partes positivas y partes negativas, como ocurre, por ejemplo, en esta parte de aquí, que es negativa. Pero como siempre es superior que la otra, hay que hacer la resta.
El problema lo podemos tener cuando hay una función f de x que en unos puntos es superior, pero en otros no es superior. Por ejemplo, si tenemos la función f de x y la función y de x o g de x, si nos fijamos, la función f de x es superior en algunos tramos. Es superior, más elevada en este tramo, aunque sea negativa, y es más elevada en este tramo. Sin embargo, es superior la función g de x en este tramo. No sé si lo ves. Entonces, si nos preguntan o nos piden que calculemos, por ejemplo, el área comprendida aquí y el área comprendida aquí, el área comprendida aquí, evidentemente estamos hablando siempre entre dos puntos A y B. Es decir, podría ser el punto A y el punto B, con lo que en realidad las áreas que tenemos que encontrar son estas. Es esta de aquí, es esta de aquí y es esta de aquí. Porque la I y B hacen de límites. Vamos a llamar a esta a su 1, a esta a su 2 y a esta a su 3. Bueno, pues entonces aquí lo que hay que tener claro es que a su 1, a ver, es la resta de la superior, que es f de x menos g de x. Aquí es al revés, es g de x porque es más elevada la g de x menos f de x. Y aquí nuevamente es f de x menos g de x porque g de x está por encima. La cuestión aquí importante va a ser determinar, y ya me ha quedado un poco emborronado, los puntos porque este sí lo tenemos claro porque nos lo dicen que es el A, y este lo tenemos claro porque nos lo dicen que es el B, pero tenemos que encontrar estos dos puntos de corte para cuando hagamos las integrales. En esta parte tendremos que hacer, lo voy a poner aquí, la integral entre A, y si este punto le llamamos C, y C. En esta parte será la integral entre C, voy a ponerlo así, entre C y este que vamos a llamar D, de la resta de g de x menos f de x. Aquí será, en la parte primera, será de f de x menos g de x en esta parte, y en esta parte será, como hemos dicho, de f de x menos g de x entre el punto D y el punto B. Hay un ejemplo en el libro que es así. Puesto un poquito más limpio, solo aclarar que si nosotros tenemos que obtener este punto de corte aquí y de corte aquí, lo que tendremos que resolver es el sistema de las dos funciones para ver qué valores x pertenecen a ambas. Y con eso tendríamos los valores que hemos dicho antes, el valor c y el valor d. Y repito que tendríamos que restar siempre la superior. Vamos a hacerlo nuevamente. La superior menos la inferior en este intervalo. En este intervalo es la f de x y en el otro intervalo es al revés, la g de x menos la f de x. Y con eso obtenemos esta superficie. Esta de aquí. Obtendríamos las tres áreas que nos quedarían negativas, ojo, porque están en la parte negativa, pero las sumaríamos, si queremos saber el área total, pues la sumaríamos quitando el signo negativo a cada una de ellas. El ejemplo típico de esto, que normalmente se pone mucho, es cuando las dos curvas en realidad no son dos curvas, sino que es una curva y una recta. Es decir, tú tienes una curva, vamos a hacerlo así,
que será, pues normalmente será una parabólica, que será 3x cuadrado más 5 igual a y. Y te dicen que quieres saber el área, por ejemplo, que corta con una recta, que la recta en general pues será de la forma de toda la vida y, a ver si me pinta, y igual a 5x más 3, donde 5 es la m, la pendiente, y 3 el corte este de aquí, ¿vale? Entonces el problema es exactamente igual que lo anterior, lo único que tendrás que restar es la función si te piden el área que se forma aquí, pues tendrás que restar la función y de la curva porque es superior, es decir, aquí tendrás que restar la curva menos la recta, y la integras. La integras entre los puntos que te vayan a pedir, es decir, si te piden entre el punto A y el punto B, pues entre el punto A y el punto B haces la integral de la resta de la curva menos la recta, las ecuaciones de la curva menos las ecuaciones de la recta, por supuesto multiplicando por diferencial de x. Evidentemente en este caso, y ya me estoy liando, cuando hablamos de la superficie entre A y B no incluiría estos piquitos, de los que estamos hablando son de esta superficie de aquí, esta de aquí, y ya está. En el programa, como añadido, he visto que también hay dos cosas que yo creo que son de teoría que te pueden caer, son sencillos de entender y que solo entiendas lo que significa. Y en realidad son una consecuencia de lo que hemos visto de las áreas. El primero es el teorema fundamental del cálculo integral y lo podemos ver gráficamente. Sabemos que si tenemos una función, lo que sabemos de siempre, si tenemos una función que es f de x, lo que hemos descubierto es que entre dos puntos A y B, el área de esto, el área, en realidad es la integral, es decir, es lo que llamábamos la primitiva entre A y B. Y el teorema fundamental lo único que dice es que si tenemos esta función, evidentemente siempre vamos a encontrar una función integral que nos dé la f de x. Es decir, esto existe siempre. Y es así de sencillo. El segundo teorema tiene un nombre igual que había un teorema respecto de las derivadas, el teorema del valor medio. Y lo que nos dice, como siempre, es que si tenemos una función y igual a f de x entre dos puntos, esto es lo que hacemos siempre, es decir, una integral definida entre dos puntos, esto nos va a definir un área. Y ese área, que lo vamos a poner así, el área de entre A y B, sabemos que es la integral entre A y B de la función f de x por diferencial de x. O sea, y f de x es y, ojo. Entonces, lo que nos dice el teorema del valor medio es que hay un punto, vamos a ponerlo en rojo, entre A y B hay un punto, no sabemos bien exactamente cuál, ahora lo podremos calcular, tal que bueno, yo creo que en este caso estaría un poquito más para acá. Bueno, hay un punto C tal que el área que define este rectángulo, este área, voy a pintarlo en rojo, este área es igual al área de la integral. Es decir,
El área obtenida mediante la integral, que es esta, es lo mismo, dicho en términos ya matemáticos, que si cogemos b menos a, que es la base de este triángulo, de b a, esta es la base, y lo multiplicamos por esta altura. Y esta altura es la que va desde aquí hasta aquí. ¿Y esa altura cuánto vale? Pues esa altura claramente vale lo que vale la función en ese punto C, es decir, f de C. Por lo tanto, esto es b menos a por f de C. Y lo que nos dice el teorema es que siempre existe ese punto C en el que el área del rectángulo, vuelvo a repetirlo, el área del rectángulo formado con f de C es igual al área formada por la curva. Date cuenta que de alguna manera hay un punto C en el que le está sumando esta superficie y le está quitando esta a la del área. Ese punto C siempre existe.